Mi nombre es Catherine Miller, y hoy debería haber sido el momento más destacado de mi trayectoria académica, el día de la graduación. Había estado contando los días durante meses, vertiendo sudor y lágrimas en mis estudios para ganarme este momento. Con cada sesión de estudio nocturna y cada examen que superaba, me sentía orgulloso, sabiendo que mi familia estaría allí para celebrar mi éxito. O al menos, eso esperaba. Cuando me puse mi toga de graduación, una oleada de emoción me invadió. Lo había revisado todo 2 veces, mi gorra, mi atuendo y el discurso cuidadosamente elaborado que iba a compartir con el mundo. Fue la culminación de 8 largos años y estaba listo para mostrarles a todos mi arduo trabajo. Pero cuando miré mi teléfono, me invadió una inquietud familiar. Había enviado innumerables recordatorios sobre hoy, pero a cambio, todo lo que recibí fue un silencio fantasmal y textos vagos que insinuaban eventos y distracciones que fácilmente podrían eclipsar mi gran día. No ayudó el hecho de que Ryan, mi hermano menor, estaba organizando hoy una barbacoa en el patio para sus amigos, con música, buena comida y risas, el tipo de escena que desde hacía tiempo había imaginado que sería la mía. La idea de que mi familia eligiera una fiesta para él en lugar de mi graduación me dejó un nudo en el estómago. Los necesitaba allí. Anhelaba su presencia. ¿Mi familia estaba olvidando el día más importante de mi vida? Respiré profundamente, tratando de deshacerme de los pensamientos ansiosos. Merecía este momento y estaba decidido a no dejar que nada lo arruinara. A medida que el reloj se acercaba a la ceremonia, pude sentir una creciente sensación de pavor enterrada debajo de la emoción. Me dirigí al auditorio, rodeado de compañeros graduados rebosantes de alegría y risas. Compartieron historias de sus familias que habían viajado desde cerca y desde lejos para presenciar este hito. Forcé una sonrisa mientras estaba entre ellos, pero lo único que podía pensar era en los asientos vacíos que estaba empezando a esperar. Una vez dentro, tomé mi lugar entre los graduados, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando los rostros familiares de mis padres. Estaba seguro de que si aparecían, todo volvería a estar bien al instante. Pero cada segundo que pasaba parecía una vida entera. Me sentí desnudo bajo el escrutinio de la multitud, desesperado por una señal de que les importaba. Finalmente, el Dr. Johnson, el decano de la escuela, subió al escenario para comenzar la ceremonia. «Bienvenidos, graduados», exclamó, y su voz resonó en todo el auditorio. Aplaudí junto con todos los demás, con el corazón en la garganta. ¿Cómo podría celebrar sin que mi familia me viera caminar por ese escenario? El momento por el que tanto había trabajado se sentía incompleto. Cuando los oradores comenzaron a gritar nombres, sentí una tormenta de emociones creciendo dentro de mí. Llegó mi momento y subí al escenario con los focos puestos sobre mí. Respiré profundamente, decidido a hacer de este un día digno de recordar a pesar de todo. Pero cuando miré a la audiencia, mi sonrisa se desvaneció. Vi una mesa hacia el fondo donde estaban reunidos los amigos de mi hermano Ryan, con cervezas en mano, riendo y gritando. Contuve las lágrimas mientras imaginaba a mi familia mezclándose con ellos en lugar de apoyarme. La constatación fue un duro golpe. Mis padres, y especialmente mi madre, habían preferido hacer una barbacoa a ver a su hija alcanzar sus sueños. Cuando finalmente bajé del escenario, con una sonrisa falsa en mi cara, fui recibido con aplausos, pero todo lo que pude escuchar fueron los ecos de la ausencia de mi familia. El mundo que me rodeaba se volvió borroso y me sentí desorientado, como si me hubieran arrojado a otra realidad. Una mirada rápida a mi teléfono no reveló nada más que abandono. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada de alguien en quien alguna vez confié para recibir apoyo. La amargura me recorrió, dejando un rastro de dolor que parecía demasiado profundo como para ignorarlo. Necesitaba enfrentar esta fría verdad. Mi familia me había abandonado en lo que debería haber sido un día triunfal. Con el corazón apesadumbrado, me dirigí al estacionamiento después de la ceremonia, sintiéndome vacío. No solo quería desaparecer. Lo necesitaba. Ese día se suponía que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Pero la realidad a la que me enfrenté fue que siempre permanecería en las sombras de la atención de mi familia. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Quedarme y hacer el papel de hija olvidada, o renunciar por fin a la esperanza de que algún día cambiaran? La decisión estaba cada vez más cerca. Todo lo que sabía era que no permitiría que este dolor me definiera. Mientras estaba sentado en mi auto, mirando las bulliciosas calles de Boston, me sentí como si estuviera en la niebla. La ceremonia de graduación había terminado, pero el aislamiento en el que me encontraba apenas comenzaba. Apreté fuertemente el volante, esforzándome por respirar. Mi mente se llenó de imágenes del día, los aplausos, las sonrisas de mis compañeros y la abrumadora ausencia de mi familia.
Se suponía que debía sentirme realizada, pero lo único que sentí fue vacío. Con cada bocinazo de los coches que pasaban, un susurro se hacía más fuerte dentro de mi cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí? De repente, los recuerdos de las noches de estudio, las horas sin dormir preparándome para los exámenes y las esperanzas que había albergado comenzaron a desfilar ante mis ojos. Había sacrificado tanto por este momento. Y sin embargo, allí estaba yo, sintiéndome invisible e indigno. Un fantasma en mi propia vida. En ese momento de claridad, me di cuenta de algo. Mi familia había decidido ignorar la importancia de mis logros y yo ya no permitía que su indiferencia determinara mi valor. No podía soportar la idea de revolcarme en un lugar que parecía más una jaula que un hogar. Necesitaba liberarme, cortar los lazos que me ataban a un pasado que no reconocía mi existencia. Con el corazón palpitante y decidido, agarré mi teléfono y comencé a revisar mis contactos. Me detuve en el nombre de Emma Torres. Ella había sido un faro de apoyo durante todo mi tiempo en la universidad, siempre alentándome y siempre creyendo en mí. Ella era la única voz que resonaba con comprensión. Le envié un mensaje rápido. Me voy. Necesito empezar de cero. ¿Puedes ayudarme? Antes de darme cuenta, mi decisión ya estaba firme. Me dirigía hacia el oeste, lejos de Boston y de los recuerdos que me atormentaban. Quería empezar de cero, una oportunidad para reinventarme y forjar una nueva identidad, una que no cargara con el peso de las expectativas de mi familia o la falta de ellas. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí una chispa de esperanza. Giré la llave en el encendido y mi auto rugió y cobró vida. Cuando salí del estacionamiento, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Mi camino por delante era incierto, pero yo debía darle forma. Me adentraba en lo desconocido, armado con determinación y con la promesa de una nueva independencia. Sabía en el fondo que esto era solo el principio. El viaje a San Francisco me pareció surrealista. Con cada milla que pasaba, podía sentir no solo la distancia física de Boston, sino una separación emocional de mi pasado. La ciudad se vislumbraba cada vez más en el horizonte, una metrópolis vibrante, llena de promesas y oportunidades que finalmente estaba lista para aprovechar. Mi corazón latía con fuerza de emoción y, por primera vez, me sentí en control de mi destino. Cuando llegué, el encanto único de San Francisco me cautivó. Las calles montañosas, las coloridas casas victorianas y el icónico puente Golden Gate parecieron recibirme con los brazos abiertos. Mientras me instalaba en mi nuevo apartamento, pequeño pero adornado con la luz del sol que entraba por las ventanas, me tomé un momento para absorberlo todo. Ya no era la niña eclipsada por su familia. Yo era Catherine Miller, dispuesta a forjar mi propio camino. Rápidamente me puse a trabajar en solicitar empleos. Mi formación en tecnología en la universidad me dio una base sólida, pero fue mi determinación y mi nueva voz lo que realmente me distinguió. Casi inmediatamente conseguí una entrevista con una startup prometedora. Y durante nuestra conversación, me sentí empoderada. Hablé apasionadamente sobre mis ideas y proyectos anteriores y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorado. Los siguientes días pasaron volando mientras navegaba por el torbellino de la búsqueda de trabajo y la instalación en la ciudad. Y luego me encontré con Emma Torres para tomar un café. Apenas una semana antes éramos solo amigos digitales, pero ahora ella estaba aquí apoyándome en persona. Encontramos un pequeño y pintoresco café ubicado entre oficinas de tecnología, lleno de energía y creatividad. De verdad, Katy, no puedo creer que estés aquí, dijo con los ojos brillantes de emoción. Lo lograste. Te fuiste y empezaste de nuevo. Es increíble. Mientras compartíamos nuestras historias mientras tomábamos café humeante, hablé de mis esperanzas y miedos. Emma escuchó, sin interrumpir jamás, y en lugar de ello ofreció aliento y sus propios sueños para el futuro. Fue refrescante compartir ese espacio con alguien que realmente entendía. Al poco tiempo llegó la noticia. Conseguí el trabajo. La empresa estaba lanzando un nuevo producto tecnológico que tenía como objetivo hacer la vida más fácil a los habitantes urbanos. No podía creer mi suerte. Ese día marcó un punto de inflexión en mi vida, uno que significó mi compromiso con la independencia y el crecimiento personal. Cuando salí de mi nuevo lugar de trabajo más tarde ese día, observé la bulliciosa ciudad que me rodeaba. Esto era mío para explorar. Me llené de una energía renovada y estaba listo para afrontar cualquier desafío que se me presentara. Las sombras de mi pasado desaparecieron cada vez más en la distancia. Por primera vez, mi corazón se sintió ligero. Había tomado medidas audaces, cerrando el capítulo de una historia dolorosa. Y cuando abracé esta nueva vida, finalmente comprendí que yo era el autor de mi narrativa. Yo era libre y el mundo esperaba mi siguiente movimiento.
Justo cuando me estaba adaptando a mi nueva vida en San Francisco, lo inesperado comenzó a llamar a mi puerta. Mi trabajo en la startup fue emocionante y estuve completamente inmerso en el acelerado mundo de la tecnología. Pero aun cuando florecí profesionalmente, había una corriente subyacente de tensión gestándose debajo de la superficie. Una semana después de asumir mi nuevo cargo, llegué temprano a la oficina para prepararme para una reunión de equipo. Mis pensamientos estaban llenos de ideas y estaba ansioso por presentar mi trabajo en el lanzamiento del nuevo producto. Mientras servía café en mi taza, escuché fragmentos de conversación de mis colegas en la sala de descanso. Se reían y recordaban a sus familias, contando historias que me sonaban tan familiares, historias a las que yo pertenecía. Me golpeó como un rayo. Aunque había trabajado duro para distanciarme de mi familia, en momentos como estos, estaba claro que los ecos de mi pasado aún persistían. Pensé en el día de mi graduación y el vacío emocional que dejó su ausencia. Había planeado dejar todo atrás, pero el peso de ese dolor no resuelto todavía se aferraba a mí. Más tarde ese día, mientras estaba sentado en la sala de reuniones, me di cuenta de que estaba pasando a formar parte de una nueva familia en el trabajo. Pero la vulnerabilidad aún acechaba. Escuchar a mi jefe Tony y a mi compañero de trabajo David bromear sobre reuniones familiares hizo que mis viejas heridas volvieran a la superficie. A medida que avanzaba la reunión, intenté centrarme en las tareas en cuestión, contribuyendo a los debates sobre la experiencia del usuario y las especificaciones de diseño. Pero sentí un pensamiento persistente en mi mente. ¿Qué pensaría mi familia de mí ahora? ¿Estarían siquiera al tanto de mi nuevo éxito? Fue frustrante darme cuenta de que, a pesar de mis mejores esfuerzos, todavía estaba enredado en su recuerdo. Después de un día particularmente intenso, mientras caminaba hacia casa por las vibrantes calles llenas del delicioso caos de la vida de la ciudad, volví mis pensamientos hacia Emma. Ella había sido mi ancla sólida, alentándome siempre a superar los momentos difíciles. Decidí llamarla con la esperanza de obtener algo de claridad y fortaleza. «Hola, Katy, ¿cómo va todo?», preguntó Emma, y su voz iluminó la línea. «Ha sido bueno», dudé. Sigo teniendo momentos en los que recuerdo a mi familia, y me golpea fuerte. Pensé que estaba pasando página, pero todavía siento esa atracción. «Es completamente normal», me aseguró. «Empezar de cero no borra el pasado. Se trata de aprender a dejar que te moldee mientras construyes una nueva narrativa». Sus palabras resonaron en mí. Por primera vez, me sentí comprendido. Necesitaba enfrentar estos sentimientos y no rehuirlos. Reconocer mi pasado fue parte de realmente avanzar. Cuando terminé la llamada, me sentí algo liberado. Me di cuenta de que mis experiencias pasadas me habían convertido en quien era ahora, dándome fuerza y sabiduría. No necesitaba olvidar ni borrar. Solo tenía que aceptar. A la mañana siguiente, con renovada determinación, afronté el día dispuesto a afrontar tanto los desafíos como las sombras. Estaba listo para honrar mi pasado mientras avanzaba con confianza hacia mi futuro. Nada me detendría. Estaba listo para ganarme mi lugar en mi nuevo mundo. Pasaron unas cuantas semanas mientras mi posición en San Francisco se hacía más sólida. Había desarrollado una rutina sólida en el trabajo, forjado amistades con Emma y estaba avanzando hacia mis objetivos. Aún así, persistía una sensación persistente. La sensación de que tal vez estaba evadiendo una parte importante de mi viaje, el dolor no resuelto con mi familia. Luego llegó la noticia que me impulsó a afrontar ese dolor de frente. Mi abuela, la única persona de mi familia que siempre me veía, había fallecido. El funeral estaba previsto en Boston. Y a pesar de todos mis esfuerzos por distanciarme de mi pasado, la gravedad de ese momento me atrajo de nuevo a su órbita. A medida que se acercaba el día, me encontré en un torbellino de emociones. Mi corazón se dolía de tristeza por la pérdida, pero también se agitaba de ansiedad al tener que enfrentarme a la familia de la que había intentado con tanto esfuerzo escapar. Una parte de mí quería asistir al funeral para compartir mi dolor con los demás. La otra parte estaba aterrorizada de recordar los momentos dolorosos que me llevaron a irme en primer lugar. El día del funeral, me paré frente al espejo en mi modesto apartamento de San Francisco, pasando mis dedos sobre la tela de mi vestido negro. Esta no era una reunión familiar cualquiera. Era la primera vez que regresaba al lugar donde una vez me sentí tan invisible. El pensamiento hizo que mi estómago se revolviera. ¿Me reconocerían siquiera como la persona en la que me convertiría? Cuando llegué a Boston, las vistas familiares me conmovieron el corazón. La vieja casa familiar seguía allí tal como la había dejado, sólida e inalterada, mientras yo me sentía una persona completamente diferente. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta cuando entré. El aire estaba cargado de nostalgia y tensión tácita. El funeral en sí fue breve, solemne y lleno de susurros de recuerdos.
Vi a mi madre, Linda, al otro lado de la habitación, intercambiando bromas con sus familiares. Una ola de ansiedad me invadió. Allí estaba ella, mi madre, la mujer que nunca apareció cuando más importaba. No pude evitar preguntarme qué pensaba de la hija que había descuidado. Después del servicio, la familia se reunió en la casa para una pequeña recepción. Sentí sus ojos sobre mí cuando entré, juzgándome, evaluándome. Ryan también estaba allí, pero no pude reunir el coraje para acercarme a él. En cambio, me quedé en las afueras, bebiendo una bebida, perdido en la cacofonía de las charlas familiares. Justo cuando pensé que podría escaparme sin que nadie se diera cuenta, mi madre me notó. Su expresión cambió. Una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. Alivio, quizás. Katy, dijo, acercándose. Lo lograste. Podía sentir la tensión que pulsaba entre nosotros, pero me ocupé de la habitación, concentrándome en qué decir a continuación. Pero entonces llegó el enfrentamiento que todos habían estado evitando. ¿Por qué no viniste a tu graduación? Las palabras salieron sin que pudiera detenerlas. Mi voz era firme, pero mi corazón latía aceleradamente. Realmente era más importante celebrar la barbacoa de Ryan. El silencio que siguió fue ensordecedor. La conversación cesó y las miradas se volvieron hacia nosotros. Podía sentir su anticipación, pero estaba decidido a expresar el dolor que había estado latente durante demasiado tiempo. No iba a dejar pasar este momento. Mamá, ese día fue monumental para mí. En cambio, me dejaron en una habitación llena de extraños mientras tú festejabas por alguien más. ¿Acaso te importó? Las palabras quedaron pesadas en el aire y pude ver el cambio en las expresiones de mi familia, conmoción, incomodidad y tal vez un toque de arrepentimiento. Esto fue todo. El momento que podría conducir a la comprensión o a un abismo aún más amplio. Contuve la respiración, esperando su respuesta. Estaba preparado para una pelea, o quizás algo peor, para que ella descartara mis sentimientos por completo. Lo que pasó después podría cambiarlo todo. El silencio era denso en el aire y podía sentir el peso de la mirada de todos. Por un instante fugaz me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero cuando miré a los ojos de mi madre, vi una mezcla de sorpresa y miedo. Este fue un enfrentamiento que siempre había imaginado. Pero ahora que estaba sucediendo, sentí una oleada de adrenalina y determinación. ¿Acaso te importó? Repetí más suavemente, con la voz ligeramente temblorosa. No se trata solo de la graduación, sino de mí. ¿Alguna vez pensaste en lo que se siente ser ignorado? ¿Ser siempre el que está en segundo plano esperando reconocimiento? El rostro de Linda se torció en una mueca fruncida, una mezcla de confusión y actitud defensiva. Kathy, yo. Lo sé, interrumpí con el corazón latiéndome con fuerza. No se trata de excusas. No puedes simplemente ignorarme a mí o a mis sentimientos como siempre lo has hecho. Te necesitaba. Todavía lo hago. Ese día se suponía que sería sobre mí y tú decidiste ignorarlo. Sentí un fuego encendiéndose dentro de mí, alimentado por años de frustración y resentimiento. Había recorrido mi camino hacia la independencia solo para descubrir que mi familia todavía era una presencia amenazante en mi vida. Era hora de dejar de permitir que sus acciones dictaran mis emociones. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave movimiento de los miembros de la familia, que se movían inquietos. Pude ver a Ryan observándonos, su expresión era una mezcla de preocupación y contemplación. Este momento no fue solo para mí. Fue por cada grito silencioso que me había tragado a lo largo de los años. Empaqué mi vida y me fui a San Francisco porque ya no podía soportar la idea de vivir bajo tu sombra. Y aunque estoy empezando de nuevo, una parte de mí todavía está rota porque quería que mi familia celebrara ese viaje conmigo. Las lágrimas me pincharon las comisuras de los ojos, pero las contuve. No quería lástima. Quería comprensión. Pero ahora me doy cuenta de que no puedo seguir aferrándome a la esperanza de que las cosas cambien. Me has demostrado una y otra vez que valoras a los demás más que a mí. Y duele. Es más que doloroso. Mi madre abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró alrededor de la habitación como si buscara el apoyo de los demás miembros de la familia. ¿No debería ser ella quien me consuele? Finalmente, encontró su voz. Katy, nunca quise hacerte daño. Pensé que eras feliz haciendo lo tuyo. Pensé que la graduación sería un día más. Solo otro día, exclamé mientras el calor aumentaba. Para mí, fue la culminación de años de duro trabajo y sacrificio. Pero está claro que nunca seré suficiente para ti. Mis logros no significan nada si ni siquiera te molestas en recordar cuándo ocurrieron. En ese momento me di cuenta de que no encontraría lo que alguna vez había esperado, la reconciliación o incluso el reconocimiento de mi familia.
En cambio, me enfrenté a la dura verdad de que tenía que abandonar este capítulo para siempre. Con una respiración profunda, me eché hacia atrás, resistiendo la urgencia de suplicar o discutir más. Ya terminé de luchar por tu atención. Voy a seguir adelante con o sin ti. No quiero continuar con esta farsa. Me di la vuelta para irme, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio invadiendo mi ser. Mientras caminaba hacia la puerta, podía sentir que todas las miradas aún estaban sobre mí. Pero esta vez no me molestó. Estaba recuperando mi narrativa. Adiós, mamá, dije suavemente. La firmeza de mis palabras resonó en mi pecho. Espero que algún día lo entiendas. Al salir a tomar aire fresco, me di cuenta de que me había liberado de las ataduras del resentimiento y la decepción. Estaba listo para dar un paso hacia mi futuro, sin cargas y sin disculpas. San Francisco me esperaba con los brazos abiertos y yo estaba decidido a encontrar mi lugar en el mundo, un lugar donde finalmente me valorarían por quien soy. La mañana de la graduación comenzó como algo fuera de la vida que creía que estaba viviendo. Dejé mi maquillaje en el mostrador del baño, ensayé mi sonrisa en el espejo y miré mi teléfono por 10ª vez. No había mensajes nuevos, solo el último de mi mamá la noche anterior. Estamos muy ocupados preparándolo todo para hoy. No te estreses, ¿vale? Había añadido un emoji sonriente y un corazoncito. Ella no dijo que era todo. Ella no me preguntó cómo me sentía. El resto de la frase lo completé yo mismo, preparando todo para mi gran día. Eso era lo único que tenía sentido. Fuera del lugar, se formaron grupos de familias alrededor de las escaleras, sosteniendo ramos de flores y carteles hechos a mano. Me quedé a un lado, agarrando el borde de mi vestido, actualizando mis mensajes una y otra vez, como si de alguna manera el acto de mirar con más atención pudiera hacerla aparecer. Nada. Escribí. ¿Dónde están sentados? Y luego pasé el cursor sobre el botón de enviar. Lo borré. No quería sonar necesitado. Me dije a mí mismo que probablemente estaban atrapados en el tráfico. Quizás el estacionamiento fue una pesadilla. Quizás ya estaban dentro y simplemente no habían revisado sus teléfonos. ¿Cómo puedes admitir ante ti mismo que las personas que amas tal vez simplemente decidieron no venir? Dentro del auditorio, recorrí con la mirada las filas de asientos mientras el decano daba la bienvenida a todos. Intenté hacer coincidir cada silla vacía con una historia que no era la mía. Quizás estaban en el baño. Quizás llegaron tarde. Pero cuando los discursos se prolongaron y los asientos donde debería haber estado mi familia quedaron vacíos, la negación empezó a tener sabor a veneno. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo metí bajo los pliegues de mi vestido y miré hacia abajo. Una foto de las redes sociales de mi tía apareció en mi pantalla de bloqueo, etiquetando a mi mamá. Mi hermano estaba parado en el centro de su patio trasero. Detrás de él hay una pancarta de plástico que dice «Felicitaciones, graduado». Él no se estaba graduando de nada. Fue solo una fiesta. Mi madre estaba de pie junto a él, riendo mientras sostenía un plato lleno de comida. La marca de tiempo en la imagen coincidía con el momento exacto en el que se suponía que debía cruzar el escenario. Me quedé mirando la pantalla hasta que llamaron mi nombre. Al cruzar el escenario, los aplausos sonaban distantes, amortiguados por la pregunta que rugía en mi cabeza: si esto no es suficiente para ella, ¿qué lo será alguna vez? Estreché las manos, forcé una sonrisa para la cámara y volví a mi asiento, sosteniendo un diploma que de repente parecía un recibo de un trato que solo yo había honrado. Después de la ceremonia, la multitud se desbordó hacia el césped. Los padres abrazaron a sus hijos. Los amigos se abrazaron, lloraron y posaron para fotografías. Me quedé solo al borde de todo, agarrando mi estuche de diploma como si fuera un escudo. Llamé a mi mamá, directo al buzón de voz. Llamé de nuevo. Esta vez, alguien contestó. Pero lo único que oí fue música y risas. Aspirin todos. Necesito una foto del invitado de honor. La voz de mi mamá dijo, lejana pero clara. No fui yo. Colgué antes de que se diera cuenta de que había contestado. Durante unos segundos me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra de mi teléfono. Mi lápiz labial se había agrietado en las esquinas por sonreír demasiado. ¿De verdad iba a seguir fingiendo que esto era normal? ¿Qué me parecía bien ser la niña de reserva, la flexible, la que siempre entendía? Mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento fuera del campus, la ira se transformó en algo más frío. Claridad. Si me quedaba, seguiría orbitando alrededor de personas que apenas se darían cuenta cuando cruzara los hitos solo. Si me fuera, al menos el silencio sería honesto. Cuando aparqué, el plan ya había empezado a tomar forma. No una huida dramática al estilo de una película, sino algo más agudo, más intencional. Primero,
Abrí el chat grupal familiar y me desplacé por años de mensajes sobre los juegos de Rayyan, las promociones de Rayyan, las grandes oportunidades de Rayyan, con mis logros apretados en los espacios como si fueran ideas de último momento. Pasé el cursor sobre el botón abandonar conversación y luego cerré la aplicación. Alejarse tenía que significar más que simplemente presionar con el pulgar salir. Tenía que significar desmantelar la versión de mí mismo que ellos creían que poseían. Saqué mi portátil y escribí una lista. Cerrar el contrato de arrendamiento. Transfer a Horos. Solicitar empleos lejos. Muy lejos. Buscar un nuevo destino. Eliminarlos de todo. Contactos de emergencia. Me quedé mirando la lista. Un nombre familiar flotó en mi mente. Emma Torres. La única persona que siempre trató mis logros como si realmente importaran. El amigo que se quedó conmigo en videollamadas durante la semana de exámenes finales, quien me dijo que valía más que las pizcas de atención que recibía en casa. Le escribí, esta vez hablo en serio. Ya no quiero más. Necesito romper con esto. ¿San Francisco sigue tan lejos como parece? Su respuesta llegó en un minuto. Sí. Y aquí tienes un sofá hasta que encuentres algo mejor. Si de verdad te dedicas a esto, lo haremos funcionar. Miré alrededor de mi apartamento. Las pilas de libros de texto, los muebles baratos, el marco de fotos en mi escritorio que contiene la última fotografía de toda mi familia junta. La sonrisa de mi madre en esa foto de repente parecía falsa, como si perteneciera a un extraño. Esa noche, empaqué lo que pude meter en mi auto, deslicé mi llave debajo de la puerta de mi casero con una nota corta y miré mi teléfono una última vez. Todavía no había mensajes de mi madre preguntando cómo había ido la graduación. Así que le envié mi propio mensaje. Una sola foto mía, con mi birrete y toga, de pie, solo en el auditorio vacío después de que todos se hubieran ido. Sin título, sin explicación. Solo la verdad que no se molestó en presenciar. Luego silencié su número, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y giré la llave en el encendido. ¿Está viendo o finalmente abandonando en papel que nunca debí desempeñar? Los kilómetros se difuminaban a medida que conducía hacia el oeste y mi antigua vida se encogía en el espejo retrovisor. Cada frontera estatal que cruzaba se sentía como otro cordón invisible que se rompía, otro vínculo con mi madre que se aflojaba. Cuando llegué a San Francisco, el cansancio se aferraba a mí como una segunda piel. Pero debajo había algo nuevo. Alivio. Emma me encontró frente a su edificio de apartamentos, descalza, con calcetines desiguales y con los brazos abiertos. Realmente lo lograste, dijo, atrayéndome a un abrazo que duró un poco más de lo casual. Realmente te fuiste. ¿Qué se suponía que debía hacer? Respondí. ¿Esperar a que recordara que existo? Emma no discutió. Ella no intentó defender a mi madre ni recordarme que la familia lo es todo. Ella simplemente me ayudó a llevar mis cajas por las estrechas escaleras y despejó un rincón en su sala de estar para mi maleta y mi ropa doblada. La primera semana fue una neblina de logística. Postulé a trabajos durante el día, envié mi currículum a todas las empresas tecnológicas que querían arriesgarse con un recién graduado y pasé las tardes reescribiendo mi vida en papel. Contacto de emergencia, Emma Torres. Pariente más cercano, N/A. Dirección permanente, San Francisco, California. Cada formulario que contenía el nombre de mi madre se convirtió en un pequeño ritual de borrado. Mi pluma se quedó suspendida sobre las casillas donde solía escribir Linda Miller, y las taché con una especie de silenciosa satisfacción. Si ella no aparecía cuando la necesitaba, no podía ser la persona a la que el hospital llamaba si yo terminaba en una zanja. Fueron 3 semanas de entrevistas, rechazos y espera. Pero finalmente recibí una oferta de una empresa emergente de tamaño mediano que desarrolla herramientas para planificación urbana. No era glamoroso, pero era mío. Cuando el reclutador llamó para decir, nos gustaría incorporarte a bordo, casi le pregunté si estaba segura de que era la persona adecuada. En la oficina, las presentaciones se hacían con la misma charla informal. ¿De dónde eres? ¿Qué te trajo aquí? ¿Extrañas a tu familia? Soy de Boston, respondía. Necesitaba un cambio. Era complicado allá en casa. La mayoría de la gente asintió y lo dejó pasar. Algunos me empujaron, pero yo había perfeccionado el arte de la desviación educada. ¿Cómo explicas que tu madre te abandonó el día de tu graduación sin que parezca que estás exagerando? Por la noche, me senté en el sofá de Emma y miré mis fotos. Empecé a borrar. Primero fueron las más fáciles. Selfies borrosas, fotos duplicadas, capturas de pantalla aleatorias. Luego fui tras las imágenes que me dolían. Mi mamá abrazando a Ryan en su cumpleaños mientras yo estaba de pie en el fondo. Mi mamá animándolo en sus juegos.
Mi mamá sonriendo en la primera fila de sus eventos. Mientras que mis fotos de las ceremonias de premios eran selfies en los espejos del baño porque no había nadie allí para tomarlas. Uno a uno los fui eliminando de mi teléfono, de mi nube, de mis redes sociales. No lo borré por ira. Yo hice la curaduría. Dejé evidencia de mi vida, mis proyectos, mis carreras nocturnas por café durante los exámenes finales, mi nueva ciudad. La borré, no porque quisiera fingir que nunca había existido, sino porque me negué a seguir preservando una versión de ella que nunca había aparecido realmente para mí. A veces me detenía con el dedo sobre el botón de borrar y me preguntaba, si borro esto, ¿estoy mintiendo sobre lo que pasó o finalmente estoy diciendo la verdad sobre lo que importaba? Conservé una foto, mi abuela y yo, paradas en su porche, con su brazo entrelazado con el mío. Ella era la única persona que me había mirado como si yo fuera suficiente, exactamente como era. Deslicé esa foto en la esquina de mi espejo. San Francisco poco a poco se convirtió en una vida. Una tarjeta llave que realmente abría puertas. Reuniones donde la gente escuchaba cuando hablaba. Noches de pizza con Emma y algunos compañeros de trabajo. Mañanas en las que me desperté y no revisé inmediatamente mi teléfono para ver si mi madre recordaba que existía. Pero incluso mientras construía esa vida, había una conciencia silenciosa zumbando en el fondo. Había desaparecido de su mundo. Pero la parte de mí que quería que ella notara el espacio vacío donde solía estar parado, esa parte todavía estaba muy viva. El correo electrónico del abogado llegó un martes por la tarde, a mitad de un sprint de producto. El asunto era breve y formal. Patrimonio de Margaret Hayes, el nombre de mi abuela. Se me cayó el estómago. No había hablado con ella en meses. Me dije a mí mismo que la estaba protegiendo de las consecuencias de mi desaparición. Pero en el fondo, tenía miedo. Tenía miedo de que se pusiera del lado de mi madre. Tenía miedo de que me dijera que volviera y fuera razonable. Abrí el correo electrónico con los dedos que de repente sentí pesados. El abogado explicó que mi abuela había fallecido en paz 2 semanas antes. Habría un pequeño servicio en Boston. Se adjuntaron copias escaneadas de documentos relevantes, incluida una nota que mi abuela me había dejado e información sobre un fondo que había creado años atrás. Abrí el archivo adjunto. Había destinado una parte de sus ahorros a una cuenta educativa para los gastos de matrícula y graduación de Catherine. Ella había escrito mi nombre con su cuidadosa caligrafía. El fondo estuvo bajo el control de mi madre hasta que Catherine terminara su carrera. Según el comunicado, la mayor parte del dinero había desaparecido. Los retiros estaban marcados con fechas que coincidían sospechosamente bien con los gastos de emergencia de mi hermano, reparaciones del auto, un negocio fallido, un viaje que tuvo que hacer con sus amigos. Se me secó la garganta. Seguí desplazándome y encontré una nota de mi abuela al abogado escrita meses antes de la graduación. Ella mencionó que se sintió aliviada cuando Linda dijo que Catherine no quería un gran alboroto por su ceremonia y prefería una pequeña cena familiar más tarde. Mi visión se volvió borrosa. Mi madre no solo se saltó mi graduación. Ella había reescrito la historia tan completamente que incluso mi abuela pensó que no quería a nadie allí. Ella había utilizado el dinero destinado a apoyar mi educación para financiar la vida de mi hermano y luego actuó como si mi graduación fuera solo otro martes. ¿Cuántas veces había hecho eso? ¿Cuántos momentos había editado silenciosamente, reemplazando mis necesidades con las de otra persona mientras le decía a todos que yo no era del tipo que hace un gran problema de las cosas? Cerré mi computadora portátil y presioné mis palmas contra mis ojos hasta que vi chispas. Cuando Emma llegó a casa esa noche, me encontró sentada en la mesa de la cocina rodeada de páginas impresas. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando su bolso y sentándose frente a mí. Deslicé los documentos hacia ella. Ella le dijo a mi abuela que no los quería en la graduación. Ella usó el dinero que mi abuela me dejó, para mi título, para Ryan. Y luego le organizó una fiesta el mismo día que crucé el escenario sola. Emma leyó en silencio, con la mandíbula apretada. ¿Cómo se llama eso?, pregunté. Negligencia, manipulación, robo. ¿Cómo puedes aprovechar el momento de tu propio hijo y entregárselo a otra persona y luego dormir por la noche como si nada hubiera pasado? Emma sostuvo mi mirada. ¿Qué es lo que quieres hacer? Por primera vez, mi respuesta no fue un vacilante no sé. Quiero que ella sienta lo que me hizo sentir, dije en voz baja. Quiero que un día se despierte y se dé cuenta de que ya no tiene idea de quién es su hija porque estuvo muy ocupada reescribiendo mi vida para que encajara en su historia. Y quiero que todos a quienes les mintió vean la verdad. Ya terminé de ser la versión de mí que ella edita para verse mejor. Reservé un vuelo a Boston para el funeral. No para reconectar, no para arreglar las cosas. Iba a regresar para enterrar a mi abuela y lo que quedaba de la hija que mi madre creía que podía controlar.
El día del funeral, Boston me pareció más pequeño de lo que recordaba. Como si la ciudad misma se encogiera a mi alrededor. Me quedé al borde del cementerio, agarrando el programa con el nombre de mi abuela, y me recordé a mí mismo porque estaba allí. No estuve allí para mi madre. Ya no. El servicio fue sencillo y tranquilo, tal como mi abuela hubiera querido. Alcancé a ver a mi madre al otro lado de la multitud, con los ojos rojos y la mano agarrando el brazo de una silla. Por un momento, un dolor reflejo se encendió en mi pecho. La urgencia de ir hacia ella, de ser la hija que arreglaba las cosas, que hacía que fuera más fácil para todos los demás. Entonces recordé los asientos vacíos en mi graduación y la foto de la fiesta en el patio trasera estampada con ese pequeño y cruel cartel de felicitaciones. Después del entierro, todos nos trasladamos a la casa de mi abuela para la recepción. La sala de estar estaba llena de familiares que sostenían platos de papel y vasos medio vacíos, intercambiando historias sobre lo fuerte que había sido mi madre en todo. Ha tenido un año muy difícil, dijo una tía. Entre los contratiempos de Ryan y las constantes idas y venidas de Catherine, Linda nos dijo que Katy ni siquiera quería una ceremonia. ¿Te lo imaginas? Mis oídos zumbaban. Entré en la puerta. Eso no fue lo que pasó, dije. Todas las cabezas se giraron. La conversación se detuvo. Mi madre se quedó paralizada y su sonrisa se desvaneció por primera vez en todo el día. Katy, dijo con voz tensa. Realmente este no es el momento. ¿No es así? Pregunté. Mi abuela pasó años ahorrando para mi educación y mi graduación. Ella confió en ti para manejar ese dinero. Ella pensó que me estabas apoyando. Ella pensó que no quería a nadie en mi ceremonia porque tú le dijiste eso. Un murmullo recorrió la habitación. Los ojos de mi tía se abrieron de par en par. La cara de mi madre se puso pálida. Estás malinterpretando. Saqué los documentos impresos de mi bolso y los coloqué sobre la mesa de café. Estas son las instrucciones de la abuela. Y estos, dije, pasando a las declaraciones, son los retiros que hiciste en las mismas fechas en las que publicaste fotos de los viajes y fiestas de emergencia de Ryan. Cogí el control remoto, y encendí el televisor. Había sincronizado mi teléfono con el anteriormente, por si acaso encontraba el coraje para hacer exactamente esto. En la pantalla comenzó una presentación de diapositivas. Una foto mía con mi vestido en el escenario vacío, seguida de las fotos de la barbacoa en el patio trasero de esa misma tarde, mi madre posando junto a Ryan, riéndose bajo la pancarta. No agregué música. El silencio era bastante fuerte. Mientras caminaba sola por el escenario, dije, esto es lo que estaba haciendo mi madre. Y le dijo a la abuela que no la quería allí. Ella también les dijo eso a todos ustedes. ¿No es así? Dejé la pregunta en el aire. Mi tío se aclaró la garganta. Linda, ¿es eso cierto? Mi madre abrió la boca, la cerró y luego forzó una risa que sonó frágil. Esto es ridículo. Ya sabes lo dramática que puede ser Katy. Ella se fue. Ni siquiera nos dijo que iba a San Francisco. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Preséntate, dije. Eso es lo que hacen los padres. Y si no pudiste, podrías haber dicho la verdad en lugar de convertirme en la hija ingrata que no quería quejarse. Me volví hacia la habitación, no solo hacia ella. Desaparecí porque quedarme significaba dejar que ella siguiera reescribiendo mi vida, usando mi historia como apoyo a la suya. Así que la borré de todo, papeles, formularios, fotos, porque ella me borró primero. Durante un largo momento, nadie habló. Ryan se movió incómodo, evitando mi mirada. Mi tía volvió a mirar los documentos, con los labios apretados en una fina línea. Pude verlo hundirse. El dinero, las mentiras, la brecha entre la madre que mi familia creía conocer y la que silenciosamente eligió una fiesta en lugar de la graduación de su hija. La voz de mi madre se quebró. No entiendes lo que es mantener todo unido. Hice lo que tenía que hacer por esta familia. ¿Lo hiciste? Pregunté. ¿O simplemente hiciste lo que te hizo sentir importante? Porque esto es lo que estoy haciendo por mí ahora. Saqué una carpeta delgada de mi bolso y la abrí. Estos son los formularios que lo eliminan como mi contacto de emergencia, como mi beneficiario, como mi punto de contacto para cualquier cosa que involucre mi vida. Ya presenté los documentos en San Francisco para cambiar mi apellido al apellido de soltera de mi abuela. Después de hoy, legal y emocionalmente, estamos acabados. Algunas personas se quedaron sin aliento. Alguien dejó caer un vaso de plástico. ¿Esto es venganza?, pregunté en voz baja, más hacia la habitación que hacia ella. Tal vez. Pero también es protección. No voy a seguir sangrando por alguien que llama a mis sueños, solo un día más. Mi madre me miró fijamente y su expresión se arrugó en cámara lenta.
Pude verlo en sus ojos, el momento en que se dio cuenta de que no estaba mintiendo, que no habría una llamada a altas horas de la noche para disculparme por reaccionar exageradamente, ni una respuesta silenciosa con el rabo entre las piernas. Ya me había ido. Esta fue solo la parte donde la hice mirar. Sin decir otra palabra, apagué el televisor, recogí mi carpeta y caminé hacia la puerta. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, lleno de fotografías enmarcadas de cumpleaños y días festivos. Me di cuenta de que en realidad en pocos de ellos estaba. En el umbral, me detuve y miré hacia atrás una última vez. Adiós, mamá, dije. Espero que algún día, cuando te preguntes por qué tu hija no llama, recuerdes que fuiste tú quien me enseñó a desaparecer. Luego salí y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás la vida que finalmente había decidido borrar. De vuelta en San Francisco, todo parecía igual. La misma parada de autobús, la misma cafetería de la esquina, la misma abolladura en el cojín del sofá de Emma donde siempre me sentaba. Pero yo era diferente. El funeral, el enfrentamiento, la presentación de diapositivas, todo se repetía en mi mente como una película cuyo final finalmente había alcanzado. Por primera vez, no hubo una escena que deseara haber manejado de manera diferente. Había dicho lo que había que decir. Había mostrado lo que había que ver. Ahora, lo importante era el seguimiento. Los trámites para el cambio de nombre tardaron meses en procesarse, pero el acto de presentarlos fue como apretar un interruptor. Firmé los formularios con mano firme. Catherine Hayes, el apellido de mi abuela. La primera vez que lo vi impreso en un documento oficial, me invadió una extraña mezcla de dolor y orgullo. En el banco actualicé mis registros. ¿Hay algún miembro de la familia que le gustaría agregar como beneficiario?, preguntó el empleado. No, dije. Ahora mismo no. En el consultorio del médico, llené un nuevo formulario de admisión. En caso de emergencia, avisar, escribí nuevamente el nombre de Emma, luego agregué el nombre de un colega que silenciosamente se había convertido en un amigo. La línea que decía madre quedó en blanco. Revisé mi teléfono y borré el número de mi madre de todo, mi cuenta de viajes compartidos, mi archivo de recursos humanos, mi lista de contactos de confianza. Cambié mi correo electrónico, configuré filtros para enviar cualquier cosa de ella directamente a una carpeta que etiqueté como archivo y luego silencié por completo las notificaciones de esa carpeta. Borrarla no fue un solo gesto dramático. Fue una serie de elecciones pequeñas y deliberadas, nombre por nombre, forma por forma, recuerdo por recuerdo. Una noche, Emma me encontró sentada en el suelo rodeada de cajas de zapatos llenas de fotos antiguas y cuadernos. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. No estoy quemando nada, dije. Solo estoy ordenando. Histos pilas. Pila 1. Momentos que todavía siento como míos. Reír con amigos, proyectos escolares, la vez que mi abuela y yo horneamos un pastel tan mal que se derrumbó en el medio y lo comimos directamente del molde. Pila 2. Momentos que solo me recordaron que era un cómplice en mi propia vida. Estar detrás de Ryan en las fotos familiares, sentarme a un lado mientras mi madre se sumergía en su última crisis. Volví a colocar la segunda pila en la caja de zapatos, la cerré con cinta adhesiva y la deslicé hacia el fondo de mi armario. No destruido, solo fuera de alcance. ¿Alguna vez te preocupa arrepentirte de esto?, preguntó Emma en voz baja. Todos los días, admití. Pero también me arrepiento de cada vez que esperé que ella cambiara. En algún momento tendrás que decidir con qué arrepentimiento puedes vivir. Las semanas se convirtieron en meses. La vida real, ordinaria, complicada, empezó a llenar los espacios que antes ocupaba la ira. El trabajo se volvió más intenso. Lideré mi primer proyecto. Me reí más fácilmente. A veces incluso pasaba un día entero sin pensar en mi madre. Y entonces, una tarde, un correo electrónico pasó por mis filtros. El asunto era solo mi nombre. Lo miré fijamente durante un largo rato antes de abrirlo. Fue de mi madre. Ningún saludo, ninguna disculpa, solo unas pocas líneas. Dijo que había oído sobre el cambio de nombre. Ella dijo que la familia estaba preocupada por mí. Dijo que esperaba que yo volviera en mí y recordara dónde perteneces. Lo leí 2 veces, esperando que la vieja culpa volviera a estallar, que la urgencia de arreglarlo todo me atrajera nuevamente. No lo hizo. En cambio, pensé en esa fila vacía de asientos el día de mi graduación, en la foto de ella riéndose sobre una parrilla mientras yo cruzaba el escenario solo, en la cuidadosa letra de mi abuela en esos documentos y en el fideicomiso que mi madre había tratado como un cajero automático. Respondí y escribí una frase. Recuerdo exactamente dónde pertenezco, y no es donde me tratan como si no existiera. Luego borré el borrador en lugar de enviarlo.
Algunos mensajes no necesitan ser transmitidos para ser verdaderos. Archivé su correo electrónico, volví a habilitar el filtro y volví a mi trabajo. A la gente le gusta decir que la venganza consiste en herir a alguien de la misma manera que te hirieron a ti. Quizás esto sea cierto para algunos. Para mí, se trataba de asegurarme de que mi madre tuviera que vivir con el silencio que creó, sin el consuelo de pretender que fue mi elección todo el tiempo. No envié ultimátums dramáticos. No me presenté en las vacaciones para discutir. Simplemente dejé de estar disponible para su versión de la historia. Cambié mi nombre, mis contactos, mi futuro. Borré todo rastro oficial de la hija por la que no se había molestado en aparecer. Y al hacerlo, finalmente me vi con claridad. A veces, tarde por la noche, me sorprendo a mí mismo preguntándome qué le dice a la gente ahora. ¿Dice que estoy ocupado? ¿Qué nos distanciamos? ¿Que estoy pasando por una fase? Entonces recuerdo que no tengo por qué saberlo. Su narrativa ya no me gobierna. Todavía tengo cicatrices de la chica que estuvo en ese escenario buscando un rostro que nunca apareció. Pero también tengo algo que ella nunca me dio, una vida donde mi valor no se mide por lo conveniente que soy para alguien más. Si estuvieras en mi lugar, si tu madre te abandonara el día en que finalmente te ganaste tu momento, ¿seguirías esperando en ese auditorio a que ella apareciera? ¿O saldrías, cerrarías las puertas detrás de ti y comenzarías a borrarla de una historia de la que nunca le importó realmente ser parte?